Hola, yo soy Eduardo Mendoza y voy a definir una serie de conceptos desde el punto de vista termodinámico que nos van a ayudar a comprender mejor el tema de bioenergética. Primero que nada vamos a definir el concepto de sistema y de medio. El sistema es la parte del universo en que fijamos nuestro interés. Este puede ser una máquina, una pila eléctrica o una célula, mientras que el medio es el lugar en el que hacemos nuestras medidas. Este tiene como característica que va a interactuar con el sistema. También vamos a ver que el tipo de sistema depende de las características de los límites, paredes o fronteras que lo separan del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el sistema y el medio va a haber un límite, una pared o una frontera que lo van a delimitar y le van a conferir ciertas propiedades como la transferencia de materia o energía del medio hacia el sistema como del sistema hacia el medio. Esta característica nos va a ayudar a clasificar a los sistemas en tres tipos: un abierto, un cerrado y un aislado. Primero, el sistema abierto va a tener como característica que sus paredes le van a permitir el intercambio de materia y de energía del medio hacia el sistema como del sistema hacia el medio. Un ejemplo de este sistema abierto va a ser el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema en el cual va a estar en constante intercambio de materia y de energía. Ahora, el tipo de sistema cerrado va a tener como característica que sus paredes no le van a permitir el intercambio de materia, pero sí el de energía. Y un ejemplo va a ser un globo con aire. El aire va a ser la materia, la cual no va a salir del globo, mientras que la energía sí va a estar en contacto e intercambio con su medio. Y por último vamos a definir el sistema aislado. Este va a tener características de que sus paredes no le van a permitir el intercambio ni de materia ni de energía. Por lo tanto va a estar aislado, como su nombre lo dice. Y un ejemplo claro va a ser un termo, el cual este recipiente lo va a mantener aislado para que no interactúe y no intercambie ni materia ni energía. Ahora vamos a definir el concepto de trabajo, energía y calor. La energía, vamos a ver que es la capacidad del sistema para realizar un trabajo. Y vamos a definir calor y trabajo desde el punto de vista molecular. Primero, vamos a ver que el calor desde el punto de vista molecular es la transferencia de energía que aprovecha el movimiento molecular caótico. ¿Cómo va a estar esto? En un sistema, al momento de que este intercambie energía y en el medio las moléculas lo hagan, al momento de intercambiar energía en el medio las moléculas lo hagan de manera caótica o desordenada, va a ser calor, como aquí en la imagen. Al momento de la transferencia de energía, señalado por las flechas, las moléculas que están en el medio, vamos a ver que se van en varias direcciones, en un desorden. Esto se le va a llamar calor. Mientras que el trabajo se va a definir como la transferencia de energía que hace el uso del movimiento ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Igual en el sistema, al momento de intercambiar energía con el medio, vamos a ver que las moléculas o átomos del medio lo van a hacer o van a estar en el medio de una manera ordenada. Aquí las flechas indican que van hacia una sola dirección de forma ordenada. En este caso se va a llamar trabajo. Muy bien, ahora vamos a definir a la entalpía. Vamos a ver que la entalpía va a ser la cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste puede intercambiar con su entorno. Y va a estar representado por la siguiente ecuación, donde H, que es la entalpía, va a ser igual a la sumatoria de la energía interna más la presión por el volumen. Un ejemplo de entalpía
vamos a ver que en la segunda, tomando como en cuenta la segunda reacción química, vamos a ver que para formar 2 moles de amoníaco se va a necesitar 1 mol de nitrógeno gas más 3 moles de hidrógeno gas, y se va a liberar calor, en este caso es calor liberado, que va a corresponder a 92.4 kilojoules. Este calor de 92.4 kilojoules va a corresponder a la entalpía. Entalpía de formación estándar. Este tipo de entalpía de formación estándar vamos a ver que es el calor absorbido o desprendido cuando se forma un molde compuesto a partir de sus elementos estándar. Cuando se dice que los elementos están en estado estándar, nos vamos a referir que están a condiciones de temperatura y presión de 1 atmósfera y 25 grados Celsius o 298 Kelvin. La entalpía de formación se puede representar por el siguiente símbolo, donde delta H subíndice F superíndice O, donde delta significa el cambio, siempre delta va a representar un cambio de entalpía, H subíndice F que va a corresponder a la formación y superíndice O que va a corresponder a que es en estado estándar. También vamos a ver que cuando delta H o el cambio de entalpía es negativo, va a corresponder a un proceso exotérmico. Un proceso exotérmico es un proceso en el cual se va a liberar calor, mientras que cuando delta H sea positivo, este proceso va a ser endotérmico y va a absorber calor. Para saber si un proceso es de entalpía de formación estándar o la entalpía es de formación estándar, vamos a correr a su definición, donde dijimos que va a ser el calor absorbido o desprendido cuando se forma un mol de producto a partir de sus elementos en estado estándar. Aquí en el primer ejemplo vamos a ver que para formar un mol de peróxido de hidrógeno se necesitó un mol de hidrógeno gas, que es en el cual que en estado gas es donde se encuentra en forma más estable a 1 atmósfera y 25 grados Celsius, más un mol de oxígeno gas que también se encuentra en estado gaseoso en su estado estándar. Nos dio como resultado un mol de peróxido de hidrógeno en estado líquido, y en este caso se desprendió menos 188 kilojoules sobre mol. Como el signo es negativo, esto es lo más importante. Esto es lo más importante, que cuando sabemos que nos dio menos 188 kilojoules sobre mol, vamos a tenernos luego que dar en cuenta o saber que fue un proceso exotérmico, porque el símbolo negativo no lo indica. Ya definimos que cuando delta H sea negativo va a ser un proceso exotérmico, entonces esta reacción va a ser o va a liberar calor, por lo tanto es un proceso exotérmico. En cambio, otro proceso igual, para formar en este caso va a ser etileno, un mol, se necesitó o se absorbió 52 kilojoules sobre mol de calor. Esto quiere decir que el proceso es endotérmico. Entonces, como es endotérmico, va a absorber calor. Por eso digo que es endotérmico. Nos vamos a fijar siempre en el símbolo o en el signo de la entalpía de formación. Si es positivo, vamos a ver que es un proceso endotérmico. Si es negativo, va a ser exotérmico. Y para saber que si es de formación o no, vamos a ver que se necesita un mol. Siempre va a ser un mol de producto, y va a estar dado este mol, va a estar formado por la
sumatoria de los estados, de las entalpías de los estados estándar de los elementos que lo forman. Y aquí en estado estándar está en gas porque es su estado más estable. Muy bien, ahora vamos a ver la espontaneidad de las reacciones. En la naturaleza existen muchos procesos físicos como reacciones químicas que ocurren de manera espontánea. ¿Qué significa esto? Significa que en una reacción que se inicia transcurre por sí misma sin un aporte energético externo, hasta que se agoten los reactivos o se agote el reactivo limitante si es que lo hay. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una reacción química donde A y B van a formar a C, pero como es una reacción espontánea van a ocurrir sin aporte energético. Eso se refiere a un cambio espontáneo. Otra característica de una reacción espontánea es de que estas reacciones son irreversibles, es decir, que no puede ocurrir a la inversa, de que C forme a A y B sin energía. Si no aplicamos energía, no se va a volver a formar A y B a partir de C. Pero como también A y B sí se va a formar espontáneamente, así sin aplicar energía en C. Eso siempre va a ocurrir en una reacción espontánea, pero no a la inversa, al menos de que apliquemos energía. Eso se refiere a irreversible, de que no ocurre al revés, de que C forme a y B, al menos de que apliquemos energía. En cambio, un proceso o un cambio espontáneo se requiere energía o un aporte constante de energía para mantener un cambio. Es decir, que si queremos que se formarse en un proceso no espontáneo, vamos a tener que aplicarle energía para que se pueda formarse. Aquí en la reacción solamente va a formarse con un aporte energético. Si no aportamos energía, nunca se va a formar C. Eso quiere decir la definición de un proceso no espontáneo, que va a requerir energía para que se lleve a cabo la reacción, mientras que en un proceso no espontáneo no va a requerir energía y más aparte es irreversible. Son las características de los procesos espontáneo y no espontáneo. Un ejemplo de cada uno vamos a ver, por ejemplo, en el primero, en un cambio espontáneo, un globo con aire. El globo con aire, al momento de abrir el globo en una habitación, el gas automáticamente se va a expandir por toda la habitación, así de forma instantánea, espontánea, pero no va a ocurrir a la inversa, porque dijimos que tampoco una característica de un cambio espontáneo es de que no ocurre a la inversa. Entonces el globo, es por lógica, no va a llenarse por sí solo de nuevo. El mismo globo al estar en el cuarto, cuando ya se liberó el gas, no va a ocurrir a la inversa, no se va a volver a llenar, pero sí se va a volver a llenar cuando aportamos energía. Cuando nosotros queremos otra vez volver a inflarlo, tenemos que llenarlo con una bomba o con nuestros pulmones, o sea, aplicando energía para que se vuelva a llenar el globo. Solamente así se va a volver a llenar o va a volver a hacerse redondo o lleno de aire nuestro globo. En cambio, un proceso o un cambio no espontáneo, a definir un ejemplo sería al disolver sal con agua. Las partículas de sal van a permanecer ahí en el agua sin disolverse, al menos de que apliquemos energía, como agitándolo. Si no lo agitamos, no se van a disolver. Por eso en este proceso va a requerir energía, como lo dice un cambio espontáneo que va a requerir energía. Entonces, al disolver sal con agua, tenemos que aplicar energía para que se disuelva. Si no, no se van a disolver. Eso sería un ejemplo de un cambio no espontáneo. Al disolver agua con sal o agua con azúcar, cualquier otro. Eso sería un ejemplo de cambio no espontáneo. Pasando con el siguiente tema, vamos a ver entropía. La entropía está representada por la letra S y la vamos a definir como la medida de desorden molecular de un sistema. La entropía sirve para medir el grado de desorden dentro de un proceso y permite distinguir la energía útil, que sería la que se convierte en su totalidad en trabajo, de la que no es útil, que se pierde en el ambiente.
La energía del universo tiende a distribuirse en todo el espacio en busca del equilibrio, de una mayor estabilidad, lo que da lugar o tiene como consecuencia el desorden. ¿Cómo vamos a ver esto mejor? Vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza misma, hay fenómenos, por ejemplo, las erupciones de volcanes, los terremotos, los tornados o cualquier otro fenómeno natural. Siempre hay un desorden. Y todo esto simplemente es para llegar a un equilibrio. Por eso siempre que hablemos de entropía, la entropía siempre tiene el equilibrio. Pero para llegar al equilibrio va a haber siempre un desorden. Como ya lo mencionamos, la naturaleza fue un ejemplo, donde los desastres naturales siempre que están presentes causan un grave desorden. Siempre hay desastres o pérdidas. Y todo eso para llegar siempre a un equilibrio. También ahora podemos así definir que el aumento del desorden puede suceder en cualquier parte del universo. Y vamos a ver que la entropía total del universo va a ser la suma de la entropía del sistema más la suma de la entropía del entorno. Y así podemos decir, bueno, este es uno de los casos más importantes, de las definiciones más importantes, que en los procesos de los seres vivos el aumento de la entropía ocurre en su entorno. Esto es en los procesos de los seres vivos. Y ahora sí, la entropía también, como ya lo habíamos mencionado, o si no, aquí vamos a recalcarlo, que la entropía nos sirve para ver, o es una medida para conocer si un proceso es espontáneo o no espontáneo. La entropía dirige a un sistema hacia el equilibrio con su entorno. Ese concepto ya lo habíamos visto. Pero la entropía también es una medida muy útil para ver si un proceso es espontáneo y no espontáneo. ¿Cómo lo vamos a saber? Si la entropía del universo o entropía total es positivo o es positiva, el proceso es espontáneo. Mientras la entropía del universo es negativo, el proceso es no espontáneo. Siempre que nos pregunten o que veamos o si nos dicen ¿qué pasa si la entropía es positiva? Vamos a ver que el proceso es espontáneo, y si es negativo es no espontáneo. Eso es como que el concepto primordial, ver si la entropía es positiva o negativa. De acuerdo a esto, vamos a ver si el proceso o la reacción se va a dar o no se va a dar. Como ya definimos en temas anteriores, lo que significa espontáneo y no espontáneo. Vimos que los procesos espontáneos son los procesos o las reacciones en los cuales la reacción no necesita energía para que se realice. Por lo tanto, esta reacción o este proceso se va a realizar. Mientras que los procesos no espontáneos son los que, para que se realice esta reacción química o este proceso, requieren a fuerzas el aporte energético o de energía. Y también vamos a definir que la entropía, cuando es igual a cero, no produce ningún proceso. Entonces, recapitulando, la entropía nos va a servir para medir el grado de desorden dentro de un proceso y nos permite distinguir si una reacción o un proceso va a ser espontáneo o no espontáneo, que eso es de lo más importante en los procesos biológicos. Y también vamos a ver que la entropía era principalmente una medida, como ya lo dije, de desorden, pero este desorden siempre va a tender hacia el equilibrio, como ya lo mencionamos. Un ejemplo claro fue los fenómenos naturales, donde estos tienden al desorden, pero siempre tienden a fuerzas al equilibrio. La energía libre de Gibbs
La energía libre de Gibbs vamos a definirla como la energía liberada por un sistema para realizar un trabajo a una presión constante. De acuerdo a su ecuación, vamos a ver que su ecuación es la más precisa para medir la espontaneidad de un proceso. ¿Por qué? Muy bien. A diferencia de la entalpía y de la entropía, los cuales eran conceptos que también nos permitían identificar o ver si un proceso era espontáneo o no espontáneo, la energía libre de Gibbs abarca a ambos conceptos, tanto entalpía como entropía, por lo cual, desde el punto de vista de la ecuación, vamos a ver que integra ambos procesos y así nos va a permitir conocer de una manera más precisa si una reacción o un proceso es espontáneo o no espontáneo. Entonces vamos a decir que en una reacción el cambio de la energía libre de Gibbs, delta G, es un parámetro muy útil y se puede considerar que es la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener de una reacción. Y también vamos a ver que, o como ya vimos, que todos estos términos nos sirven para ver si una reacción va a ser espontánea o no espontánea. ¿Y qué de importancia tiene esto? Por ejemplo, en el cuerpo humano, las reacciones enzimáticas o cualquier otra reacción que se lleve dentro del organismo, vamos a ver que si el delta G o la entropía o la entalpía, al calcularlo, cualquiera de estos términos, vamos a ver si esta reacción va a ser espontánea o no espontánea, por lo que así vamos a poder ver si esa reacción se va a llevar a cabo, principalmente las enzimáticas, donde tiene que haber siempre un delta G negativo para que la reacción enzimática se lleve a cabo, ya que ya sabemos si en una reacción falla por algún motivo, puede causar una enfermedad y es de vital importancia conocerlo. Por lo tanto, todos estos procesos nos indican si se va a dar o no una reacción. Pero, a diferencia de los demás, el delta G es una manera más precisa de saber si una reacción es espontánea o no espontánea. Y vamos a ver que a temperatura y presión constante el delta G va a ser negativo, entonces nos va a indicar que la reacción va a ser exergónica, por lo tanto espontánea. Mientras que si el delta G es positivo, el proceso va a ser endergónico, por lo tanto no espontáneo. Y por último, si el delta G es igual a 0, va a ser un proceso en equilibrio. ¿Cómo podemos entender mejor de otra manera? Bueno, también primero que nada, no hay que confundir exergónico o exergónica y endergónico de endotérmico y exotérmico. Exergónico nos habla siempre de energía libre de Gibbs, va a estar relacionado de liberación o absorción de energía el término energía libre de Gibbs, mientras que exotérmico y endotérmico es calor. Y bueno, entonces volviendo a los conceptos, si delta G negativo en una reacción cuales fuese, nos resulta un delta G negativo, por ejemplo aquí de la glucosa y el oxígeno, si vemos que su delta G es negativo, y recordando que si es negativo la reacción es espontánea, vamos a ver que esta reacción se va a dar, o sea, esta reacción sí va a ocurrir. En cambio, si es positivo, aquí cambiando el término por un término positivo, la reacción no va a ocurrir y por lo tanto va a ser no espontáneo. Y esto es como el concepto más importante de todos los que hemos visto. Si es espontáneo o no espontáneo, es lo que nos debe de preocupar principalmente. Si la reacción tiene un delta G negativo, va a ser una reacción favorable, por lo tanto espontánea. En cambio, si es positivo, va a ser no espontánea, o sea, no favorable. Ese es el concepto más importante que debemos entender de delta G, o sea, de la energía libre de Gibbs. Por lo que
en una reacción química siempre debemos tener o vamos a saber si es negativo. Cuando nos digan delta G negativo, por ejemplo en el examen, si viene una pregunta que diga, si, como yo recuerdo en algunos, en el semestre anterior, que preguntaban si qué indicaba un delta G negativo. Si nos dicen que el delta G negativo, ¿qué nos indica? Que la reacción es espontánea, primero que nada, tenemos que entender eso. Y luego, de que si es espontánea, entonces la reacción ¿qué va a pasar? Va a ser una reacción espontánea. Entonces ¿qué va a ser? Va a ser una reacción favorable, por lo tanto se va a dar la reacción. Entonces entre el del delta G sea más negativo, más favorable o se va a dar la reacción. Mientras que si el delta G es positivo, por más positivo que sea, jamás va a ser favorable a la reacción.